Broadcasting around the world. This is your number one internet radio station. Saludo, hermano Audelio Gómez Soriano, ¿cómo está? Bien, bien, hermano. Bendiciones a todos ustedes allá en Guatemala y hasta allá en lo último de la tierra. ¿Cómo estamos, hermano? Con la inquietud de que pudiéramos platicar, escudriñar la escritura sobre ese tema del arrebatamiento. ¿Qué nos puede usted hablar acerca de ese tema, hermano? Ok. Bueno, antes que todo, de nuevo le digo a todos, bendiciones a todos. Ok, es un tema, cuando no hay disposición de entender, todo es difícil, todo. No hay forma de cuadrar la escritura cuando uno no tiene idea de entender, la idea mínima de entender, sino más bien de sentirse superior a los demás y empezar a conocer y presumir, ya se pierde todo, toda la esencia de la palabra, ya no deja de ser un misterio y uno lo convierte en burla. Pero cuando hay la intención de entender, siempre lo he dicho yo, que la Biblia es el libro más fácil de entender, el más fácil de entender, pero el más difícil de creer. ¿Sí? Entenderlo va a ser fácil, pero que lo creas va a ser muy difícil, ¿cierto? Sí, ¿Bueno? generalmente es bastante común que se dé diferentes interpretaciones a algunos pasajes bíblicos que hablan sobre este tema, hermano. O sea, tal vez lo difícil de entender es que hay diferentes versiones sobre este evento futuro. Okay. ¿Por qué? Porque le explico que hay pastores que se burlan de eso. O sea, hay doctrinas ahora mesiánicas que dicen que el arrebato pues es una invención, que eso no existe. Y otros están en que los cristianos están esperando el arrebato y otros que ni siquiera se están preparando para esa situación. Exactamente. Cuando nosotros íbamos a la escuela en la primaria, nos enseñaron a hacer cuestionarios, ¿cierto? Nos decían, a ver, aquí tienes este tema y haz un cuestionario, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí, generalmente sí se hacía eso para repasar y como para tener un poco más de apoyo a la hora de memorizar. Así es, para que uno mismo tenga la pregunta y la respuesta. Nosotros de un estudio sacábamos la pregunta y la respuesta, ¿eh? Nosotros mismos, ¿cierto? ¿Sí? Con base en el contenido que nos había dado el profesor. Ajá, exactamente. O nos daban un tema a leer y dice, aquí está escrito, a ver, tú saca tu propio cuestionario. Bueno, eso es lo que todos los cristianos debemos hacer. Un cuestionario para poder llegar a una verdad. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A qué horas? ¿Para qué? Si nosotros nos hiciéramos esas preguntas, entenderíamos bien la palabra, pero como no nos importa, bueno, a la mayoría no les importa, pues, no quieren tener a Dios en su consejo, entonces es que no llegan a un conocimiento pleno. Pero empecemos con el tema, ¿qué le parece? Muy bien, hermano. ¿Ok? Ok. ¿Cuándo es el arrebato? Si alguien viene a mí, yo le pregunto a las personas, oye, ¿tú conoces el tiempo exacto del levantamiento de la iglesia? Y me dicen esto, por lo regular, ¿no? Nadie conoce ni el día ni la hora. Y yo me pregunto, ¿y a qué viene esa respuesta? ¿De dónde tomaron esa respuesta? Ah, es que en la Biblia dice que el Señor no conoce el día ni la hora, no. Escucha bien lo que te pregunté. Yo te pregunté acerca del levantamiento de la iglesia, no acerca del tiempo de la venida del Señor. Y aún acerca del tiempo de la venida del Señor, dice que al Señor no le son ocultos los tiempos. Si Él mismo los programó, Él los conoce, Él conoce la hora y el día exacto, solamente que mi Señor Jesucristo nunca fue presuntuoso, nunca fue presumido, nunca fue jactancioso, pero Él conoce los tiempos, puesto que los tiempos no le son ocultos, dice. Es que ahí dice que no conoce el día y la hora. Lo dijo para que no se hubiera visto, ¿qué? Presumido. Pero si Él mismo estableció los tiempos y Él mismo interpuso juramento de que así iban a ser, ¿cómo es que no conozcan ni el día ni la hora? Dejaría de ser, inmediatamente al no conocer una sola cosa, dejaría de ser, ¿qué? Omnisciente, ¿o no es verdad? Claro, hermano. Pero entonces ordenemos los pensamientos. ¿Cuál es el versículo base del arrebatamiento? ¿Cuál es? Ok. Todo el mundo lo lee, pero no conviene leerlo completo. 1 Corintios 15:51. ¿Por qué no conviene leerlo completo?
porque no se acomoda a la doctrina. Ahí lo dice, ahí en 1 Corintios 15:51 está la respuesta. ¿Cuándo va a ser? Ahí dice cuándo. Partamos de lo que lo leemos, se lo voy a leer. Claro. Dice aquí, dice así. 1 Corintios 15, creo que vamos a empezar desde el 50. Muy bien. Y vea, ahora aquí viene el problema de las traducciones bíblicas o de las copias bíblicas. Dice, he aquí, bueno, vamos a leer desde el 50. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué es esto? Que nosotros no podemos ir al cielo con este tipo de cuerpo mortal, ¿cierto? Sí. Dice que la corrupción no hereda la incorrupción, dice que no, necesitas pasar por un proceso. ¿Qué proceso? Por el proceso de la resurrección. Si tú no pasas por el proceso de la resurrección, simple y sencillamente no se puede, no puedes, pues necesitas a fuerza pasar por ese proceso para que puedas ser hijo de Dios. Pero bueno. Hermano, Dice, quiere decir aquí, entonces que se está hablando de la corrupción del cuerpo cuando muere la persona. así es, nosotros vivimos con un cuerpo corruptible, comenzando desde el corazón que es engañoso, ¿qué? Y perverso, ¿cierto? Sí, hermano. Desde ahí comenzamos. Ahora, necesitamos otro cuerpo, necesitamos seguir los mismos pasos que siguió el Señor. Pero dice el apóstol Pablo, he aquí, os digo un misterio. O sea, pongan mucha atención, dijo el apóstol Pablo. Les voy a platicar un misterio. Si esto no fuera un misterio, cualquiera lo entendería, hermano. Pero como es un misterio, no cualquiera lo domina. No lo quieren entender, porque la explicación aquí está. Si abren la oreja para escuchar el misterio y abren los ojos para ver, lo van a entender y lo van a creer. Aquí dice, he aquí te voy a explicar un misterio. Os digo un misterio. Todos, en el momento del arrebato, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Pero se está refiriendo a un momento exacto, y ahorita vamos a ver por qué. No está diciendo, fíjate que no todos nos vamos a morir, pero si usted busca en copias bíblicas nuevas, dicen, todos ciertamente no moriremos. Ahí Satanás ya metió hasta las 4 patas, pues, porque no dice así. Aquí dice, cuando el arrebato sea, no todos vamos a estar dormidos. Unos vamos a estar despiertos y otros van a estar dormidos, dice Pablo. ¿Sí? Dice así. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos, ahí sí dice todos, vivos, muertos, todos, seremos transformados. ¿Ya? En un momento, en un abrir de ojo. En otras Biblias dice abrir y cerrar, en la mía dice nomás abrir. En un abrir de ojo. ¿Cuándo? La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo van a suceder estas cosas? Platícanos, Pablo, Espíritu Santo, dinos, ¿cuándo va a suceder el arrebato? Aquí lo dice. En un momento, en un abrir de ojo, ¿cuándo? A la final trompeta. Y se acabó. Esa es la respuesta. ¿Cuándo va a ser el arrebato? Al toque de la final trompeta. Ahí viene la clave. ¿Cuándo? Pues al toque de la final trompeta. Y al toque de la final trompeta, ¿dónde va a estar el Señor Jesucristo? En el cielo. Pero yo le pregunto a todos, ¿en dónde va a estar el Señor al toque de la sexta? Que es un toque anterior a la séptima. ¿Dónde va a estar el Señor? O sea, estamos hablando de las 7 trompetas del Apocalipsis. Exactamente, no hay más. Son las únicas. Estamos hablando del toque de las 7 trompetas del Apocalipsis. El Señor al toque de la sexta trompeta, 1000 años antes de la séptima, el Señor va a estar haciendo una guerra aquí en la tierra. ¿Cómo se llama la guerra? Armagedón. La guerra de Armagedón, hermano, exactamente. ¿Sí? Y después de la guerra de Armagedón, ¿qué sigue? Estamos hablando de la sexta trompeta, ¿qué sigue? El levantamiento de los santos. Sigue el juicio del tribunal de Cristo. Dice el Señor, bienaventurado y santo aquel que tenga parte en la primera resurrección. No dice bienaventurado y salvo, bienaventurado y santo. Ok. ¿Cuándo va a ser la primera resurrección? Después del toque de la sexta trompeta. Y el levantamiento de la iglesia, 1000 años después o al toque de la final o séptima trompeta. Entre la sexta trompeta y la séptima trompeta hay 1000 años de distancia. Y a eso el Señor le llama reino de los cielos. ¿Ok? Vamos a otro versículo. Vámonos a Apocalipsis. Que sería Apocalipsis 11:15. Sí. Dice, y el séptimo malaj tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decía,
Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adón y de su Gloria a Mesías. Dios. Gloria a Dios. Y él reinará Así por es. los siglos de los siglos. Así es. Eso está Vinieron pasando a ser. en la séptima trompeta. Eso está pasando, eso va a pasar desde el sexto hasta la séptima. Ok. Y en la séptima se cumple y dice, ya fueron, todos los reinos fueron del Señor. ¿Cierto? Es lo que dice después. Ajá. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Elohim en sus tronos se postraron sus rostros delante de Elohim, diciendo, Gloria te a Dios. damos gracias, Adón, Gloria a Elohim Dios. Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Has reinado, brother. Has reinado, ya reinaste. Ahora les pregunto yo, ¿el Señor ya reinó? No, todavía tiene que Todavía poner no. bajo sus pies a sus enemigos, dice. Gloria a Dios. Y lo nuestro que tiene que ser todos los días, Padre nuestro, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. ¿Cómo que es eso? Que la voluntad del Padre que se hace ahora en el cielo, lo estamos pidiendo que también algún día, ¿qué? Se haga aquí en la tierra. ¿Cierto? Ok. Esta es nuestra oración y el Señor nos enseñó así. Y aquí dice, has reinado. Cuando después del séptimo ángel el Señor ya había reinado. Pero quiero irme a otro versículo, hermano. Cuando nosotros leemos y queremos leer todos los versículos, los vamos a perder. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que el trabajo suyo y el mío, ¿qué es? Trazar bien la palabra de verdad. Este versículo va atrás y el otro va enfrente. ¿Sí? Por eso existe la concordancia. Porque la Biblia no va en regla. Cuando el Señor le está hablando de una cosa, le explica y después se regresa 1000 años atrás, después se regresa un tiempo. Como aquí. Se han airado las naciones y tu ira es venida. La ira comienza al toque de la primera trompeta. ¿Y qué hace en la séptima? Porque el Señor de esta manera oculta sus misterios. Y lo dice la palabra. Gloria de Dios es encubrir la palabra. Honra del rey, escudriñarla. Si usted quiere conocer los misterios, tiene que escudriñarlo. Sí, espérame tantito. ¿Cómo es esto? Si la ira del Señor empieza al toque de la primera, ¿por qué aquí lo coloca a la séptima? Para que usted mismo, bajo la doctrina del Espíritu, se lleve ese versículo a la antes de la primera trompeta. ¿Qué le parece? Muy bien. Vamos a decir cuándo va a ser el arrebato. Ahorita ya vimos que dice en la de 1 Corintios 15:51 que va a ser cuando ¿qué? La final trompeta, Nada más, pero vamos a aclararlo. pero no dice de Con más cuántas. versículos. Lo que ok, me causa un poco de perfecto. duda es que no dice cuántas, solo dice la final trompeta. Perfecto, perfecto. Ok, Puede ser así el debe final ser de la 3, forma de... o el final de 10, o el final de 7. Exactamente, gloria a Dios. Así debe ser siempre el cuestionamiento de todos los hermanos. Decir, a ver, no, ahora me dices dónde dice, porque si no me lo dices eres un mentiroso. Vamos a ver la palabra. ¿Sí? Ok, hermano. Apocalipsis 17. ¿Puede usted leerlo? Dice, Sí. sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Cuál misterio? Dice que aquí se va a consumar un misterio. Por eso es un misterio, hermano, porque no cualquiera lo puede poner en orden. Solamente hay que disponer el corazón para poderlo poner en orden. Dice, pero en los días del séptimo ángel, aquí ya me está diciendo que cuántos ángeles hay. Son 7. Ah, pues aquí ya me está diciendo que son 7. O Vamos a sea ver que si este concatenamos la palabra misterio que habla primera de Corintios con este misterio que habla aquí en Apocalipsis Sí. 10. Ah, ¿verdad que sí se va cuadrando? Espéreme tantito, y ahí le va todavía. Y usted solito lo va a ordenar. Para como muestra de que cuando una persona quiere disponerse a ordenar la palabra, puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, ya vimos que son 7 aquí, cuando él comenzare, no dice cuando vaya a la mitad del toque, ni cuando termine de tocar, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y le hice una pregunta, ¿de qué misterio me está hablando aquí que dice que se va a consumar al toque de la séptima trompeta? ¿Cuál misterio? Pues no dice. ¿Ah? Aquí en el versículo no dice. Perfecto que no. Perfecto. Ahora regresémonos a 1 Corintios 15:51. Entonces ahí sería el misterio, sería la resurrección de los muertos. Pero ahora léelo de nuevo. Usted léalo. He aquí, os digo un misterio. Te voy a explicar un misterio. Te lo voy a explicar porque aquí lo explica. No Te todos voy a explicar dormiremos. ¿Eh? No todos dormiremos, Ajá, o no pero todos vamos a todos estar dormidos. seremos transformados. El misterio es la transformación entonces de los que estén ahí.
Ok, pero ¿quién está hablando ahí como vivo? Pablo. ¿Y Pablo está vivo ahorita? No. Entonces se equivocó, ¿o qué? Pablo estaba 100% seguro y por eso él nos viene y nos lo explica, porque él ya conocía el misterio. Dice, yo te lo voy a explicar, porque yo sí lo conozco, ¿cierto? Dice, te voy a explicar un misterio que va a suceder al toque de la final trompeta. Y estamos viendo, todavía no queda bien claro que sea la final. Hermano, Ok, pero ahorita permítame para no Ajá. confundirme. Y tal vez Ajá. también los hermanos también necesitan clarificar un poco Claro, por ideas. supuesto. Así es, hermano. O sea que Pablo ya tenía la revelación de los 7 ángeles de las 7 trompetas antes de que se lo revelaran al apóstol Juan. No nos vayamos con Pablo, le voy a poner otro. Enoc. Enoc, ¿cuándo nació? Fue de la 7ª generación después de Adán. Sí, Y Enoc predicaba lo mismo. Enoc predicaba lo mismo que predicaba el apóstol Pablo. ¿Dónde lo dice? En el libro de Judas. claro. Esto mismo profetizó Enoc 7º desde Adán cuando dijo, y va a venir mi Señor con sus millares de ángeles a hacer juicio. El mismo que está predicando Enoc antes de Juan el Bautista, mucho antes, 1000 años antes, es lo mismo que está predicando el apóstol Pablo. Sí, para que no nos admiremos y digamos, ay, ¿a poco Pablo ya tiene revelación? Por supuesto. Por supuesto, Adán tenía la misma revelación. Adán se le dijo, vas a morir, ¿eh? Es la misma revelación. ¿Ok? Ok, ahí vamos. Pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¡Wow! Aquí vemos que él ya se lo había anunciado, ¿a quién? ¿A sus Pablo siervos nada los más? profetas. A sus siervos los profetas. Ok. Moisés. Él sí se llama profeta porque dice que Claro. la promesa es que iban Bueno. a levantar un profeta como él. Claro. Entonces, y si él dice que se lo anunció a sus siervos los profetas, dijo, a Moisés no se lo doy, nada más voy a escoger a ciertos profetas para dárselo. Pues no, No, no. porque dice el Señor que él no hará nada sin que primero lo revele a sus siervos los profetas. O sea, quiere decir que todos los profetas, ¿cómo es que Enoc hablaba esto y Moisés no lo hablaba? Si Enoc ya lo hablaba, es porque Moisés de ahí mismo lo conoció. Y Lucas dijo, las cosas que para otros nosotros han sido ciertísimas, que los que lo vieron, dice, o sea, no solamente el nacimiento del Señor, sino todas las cosas, dice, los que lo vieron nos lo platicaron, pues. Así pasó la profecía, de boca en boca. Ok. ¿Cierto? Bueno, entonces vayamos a esto para terminar esto. Dice, pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como él a nuestros siervos profetas. ¿Cuál misterio? Pues el misterio del levantamiento de la iglesia. Ese es el misterio. Pero ¿dónde dice que son 7 ángeles? Porque estamos diciendo que son solamente 7. Yo me estoy atreviendo a decir que son 7. ¿Cierto? Sí. Bueno, tengo que mostrarlo, ¿no? Porque si no, entonces caigo en mentira. Ok. Apocalipsis, a la misma vez, por favor, hermano. Apocalipsis 8:6. Y Apocalipsis, y a la misma vez usted va a leer Apocalipsis 16:1. Bueno, voy con A ver. 8.6. Primero empiece 8:6 y luego lee usted 16:1. Muy bien. Aquí la idea o el resultado tiene que ser que tenemos que demostrar con la Biblia, no demostrar porque aún eso usted no le va a demostrar nada. Tenemos que respaldar lo que estamos predicando sea verdad. Que estamos diciendo que van a ser 7 ángeles y que de estos ángeles está hablando la profecía. ¿Ok? Adelante, 8.6. hermano. 8.6 de 8, Apocalipsis 8, dice, 6. y los 8, 6, 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Bueno. 16:1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué van a hacer? ¿Qué evento se va a efectuar? Derramar las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, ¿cuántas copas forman la ira? 7. Yo le dije que comenzaba con la primera, ¿cierto? Sí. No era nada más la 7ª. Yo le dije que comenzaba con la primera. Entonces, ¿es verdad o no que aquí dice que van a empezar a efectuar el evento de la ira de Dios? ¿Cierto? Sí, ahí dice. Ah, bueno. Y usted dijo que ahorita en su Biblia está diferente. Dice que se prepararon o no sé qué. Y aquí dice se aparejaron. Y aparejaron no es lo mismo que lo que dice la Biblia que usted tiene ahí. Ok. Aparejar es en realidad sí es aparejar, pero más bien es formarse como ponerse ya en orden, pues. Como en Como fila. ordenarse.
Exactamente, en fila. Ahora lea usted Apocalipsis 8:7 y Apocalipsis 16:2, por favor. Vamos con 8:7. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Eso dice el 8:7. ¿Cuál es el que sigue? 16:2. 16:2. 16:2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. Gloria a Dios. Solo les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Esto ya sucedió? No. No. Esa es la respuesta correcta. No. Y si no ha tocado la primera, ¿ya podemos predicar sobre la séptima? No. No. Gloria a Dios, hermano, porque no, entonces quiere decir que Audelio Gómez no está mintiendo. Si no ha tocado la primera, ¿por qué los hermanos en las congregaciones están predicando el toque de la séptima trompeta? ¿Por qué? Ponga mucha atención cómo lo leen, ¿eh? Ok. Váyase a 1 Corintios 15:51. Mire cómo leen, ¿eh? Para que vea que ni siquiera les interesa, porque no va de acuerdo a su doctrina. He aquí os digo Primera- un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hasta ahí, ya no lea más. Eso leen nada más. Y ya no siguen el 52. Ya no, hermano, porque ya se enredarían, ya no sabrían cómo explicarlo. En un momento un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque el menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de mortalidad. Y cuando esto corruptible fuera vestido, hermanos, el Señor ya tiene la trompeta en la boca, aquí hay agua que impida que seas bautizado. Y empiezan a hacer su show. Pero leen de la manera que yo leí. ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes? Si ellos dijeran, ¿cuándo va a ser? En un momento. En un abrir de ojo. ¿A qué velocidad? A la velocidad que se abre un ojo. O que se abre y se cierra, pues. ¿Cuándo? A la final trompeta. ¿Y cuándo es la final trompeta? Después del toque de la sexta. ¿Y cuándo es la sexta? Después del toque de la quinta. ¿Y cuándo es la quinta? Después del toque de la cuarta. ¿Y la cuarta después del toque de la tercera después del toque de la segunda, y la segunda después del toque de la primera, y la primera después de la gran tribulación? Bien, entonces, hermano, aquí en un abrir y cerrar de ojos lo que va a suceder es la transformación de los cuerpos Así de los es. que estén vivos y la resurrección de los De los que estén muertos. Exacto, usted dijo algo correcto y le agregó lo que yo no podía explicar, porque se me había pasado a explicar. Usted dijo que va a ser la transformación de los cuerpos vivos, que ya Pablo ya va a estar vivo, Enoc va a estar vivo, Moisés va a estar vivo. ¿Quién va a ser el ausente? Aquel que vendió su primogenitura. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. Él no va a estar ahí, Saúl no va a estar ahí, porque él vendió el derecho, el boleto a estar en la primera resurrección. ¿Ok? Pero también parece que por ahí va a estar Salomón, que no va a estar. No va a estar Salomón al parecer, ¿sí? Porque cayó en idolatría. Pero David sí va a estar, porque David cuando cometió el pecado de matar a quitarle a la mujer a Urías y matar al esposo, él lloró amargamente y se dijo, devuélveme el gozo de mi salud, devuélveme la seguridad de pertenecer a la primera resurrección. No lloró por su salvación, como dice la Biblia. Es que David lloró por su salvación, ¿no es cierto? David nunca perdió la salvación. Ningún salvo, si yo sigo siendo salvo solamente, ningún salvo tiene derecho a pertenecer a la primera resurrección. Los salvos van a ser levantados, como los leímos ahorita, al toque de la final trompeta. ¿Sí? Los muertos en Cristo. Los salvos se llaman muertos en Cristo. ¿Sí? Y dice el Señor que si solamente esperara en Cristo, el más miserable fuera. Son hermanos que solamente están esperando en Cristo. Y el Señor les llama miserables. Sí, lo siento, ¿eh? Así lo dice la palabra, no lo inventó Audelio Gómez, ¿eh? Para que no se vayan a sentir ofendidos. ¿Sí? Pero si los hermanos dejaran de ser miserables y buscaran en la palabra, encontrarían estos misterios. Y eso puede ser, no es una garantía, puede ser que nos dé entrada a la primera resurrección. Dice, escudriñar, dice, saber las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud de Dios. O sea, para poder entrar en la primera resurrección. Los santos, todos aquellos que hayan alcanzado la santidad, entre ellos Lázaro, y entre ellos va a estar una persona increíble. Increíble, pero va a estar ahí. ¿Y sabe por qué va a estar? ¿Por qué es increíble? Porque él lo pidió. Van a estar los hijos del trueno, pero va a estar uno importantísimo. ¿Quién?
el ladrón de la cruz. ¿Recuerda qué pidió el ladrón de la cruz? Que se acordara de él cuando Acuérdate viniera de en su mí. malhut, es en su reino. Que se recordara de él cuando viniera en su reino. Gloria a Dios, hermano. ¿Y cuándo va a venir en su reino? Al toque de la sexta trompeta, va a resucitar a los santos para reinar con él 1000 años. Y él le dijo, el ladrón de la cruz conocía la escritura, era judío, y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? El Señor no se lo negó. Por eso el ladrón de la cruz, por su fe va a entrar al reino milenial, porque él así lo confesó con su boca. ¿Ok? Bueno, todos los santos, entre ellos, al que no se lo prometió fue a Daniel, le dijo, Daniel, duerme y te levantarás en tu suerte, le dijo, ya sea en la primera o en la segunda. No le dijo va a estar en la primera, pero nosotros sabemos que Daniel va a estar en la primera, es profeta del Señor. El Señor no lo va a olvidar, pues. Al toque de la sexta trompeta se levantan todos aquellos que están en el infierno, todos, y solamente de los hijos de Dios solamente se van a levantar los santos en el sepulcro donde el Señor hace el escogimiento, no en vida, en el sepulcro. Y entonces su siervo, su gente oirá su voz y se va a levantar y hace la primera resurrección y hace un juicio que se llama ¿cómo? El tribunal ¿de qué? De Cristo. Eso va a ser aquí en la tierra después del toque de la sexta trompeta, cuando ya se haya efectuado la guerra de Armagedón. Ok. El Señor levanta a su gente y a todos aquellos que vienen del infierno, ¿a dónde los envía? Los envía a un lugar más grande que el infierno. ¿A dónde? Al lago de fuego. Al lago de fuego, hermano. Gloria a Dios. ¿Cierto? A todos los hijos de Satanás los envía al lago de fuego y se acaba el infierno. Hasta ahí termina el infierno porque el infierno es echado en el lago de fuego. Ok. Ahí se desaparece el infierno. El infierno agarra y órale, al lago de fuego, y todos los que estaban en el infierno, al lago de fuego. Nada más se levantan para recibir su condena. Los trae a juicio, pero no los perdona, ¿eh? No. Y a ti te toca el lago de fuego y se acabó. Ya los hijos de Dios los pone ¿dónde? A la derecha. Venid y entrad al gozo de su Señor. ¿Cierto? Sí. Entonces todos los santos viven 1000 años. Viven desde el toque de la sexta trompeta hasta el toque de la séptima trompeta. Y dice, bienaventurado y santo aquel que tuviera parte en la primera resurrección. Serán reyes y sacerdotes y vivirán con Cristo. ¿Cuánto? 1000 años. 1000 años. Por eso sabemos que del toque de la sexta al toque de la séptima hay ¿cuántos? 1000 años o un día. Este es el día que hizo el Señor. ¿Cuál? El milenio. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Vamos a vivir contentos. Y en la Biblia encontramos infinidad de versículos que nos dicen cómo va a ser la vida aquí en la tierra. Cuando el león va a perder su fiereza, el niño va a jugar con la serpiente, cuando correremos y no nos cansaremos, cuando volaremos como las águilas, todos esas cualidades que vamos a tener si alcanzamos a estar en la primera resurrección. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que no lo creyeron? Y nos ponemos a llorar por ellos y dice el Señor, momento, no os entristezcáis por aquellos que parece que no tienen esperanza, por aquellos que se van a pasar dormidos en la sepultura durante 1000 años. Porque si tienen una esperanza, dice el Señor, ¿cuál? La salvación y nada más. Ellos se van a perder vivir con el Señor Jesucristo 1000 años porque ni les interesa conocer ese misterio, no les interesa. ¿Sí? Entonces se van a levantar, van a dormir 1000 años en la sepultura y todos los que vivamos, si alcanzamos a vivir en el milenio, vamos a ser transformados, no resucitados, porque nosotros ya resucitamos al toque de la sexta. Y el levantamiento de la iglesia es al toque de la séptima. Por eso dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. No dice van a ser transformados, van a resucitar. Luego nosotros, dice Pablo, y él se incluye, porque él va a estar vivo, hermano. Sí, él va a estar vivo. El Señor se lo dijo, ustedes 12 se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. ¿Sí? Y nos iremos juntamente con ellos, dice, a recibir al Señor, ¿dónde? En las nubes, porque el Señor ya no baja. El Señor ya bajó, ya estuvo 1000 años aquí en la tierra. ¿Cierto? Ok. Bueno, entonces ya cuando somos levantados, ¿a dónde nos vamos? Todos aquellos que tuvimos parte en el primer juicio, ya no nos toca juicio. La segunda muerte, ¿qué? Ya no tiene potestad sobre nosotros, porque nosotros ya fuimos a juicio. Nosotros estuvimos en el primero. El Señor va a juzgar a todos los malos y buenos que se levanten en el levantamiento de la iglesia. ¿Sí? Y los lleva a un juicio que se llama, ¿cómo se llama ese juicio en el cielo? El juicio del trono, ¿qué? Blanco. Blanco, gloria a Dios. Thank you for always tuning in.
The radio station you can't live without. This is your radio. El nuevo camino a la vida, Radio Guatemala. Finalizando transmisión.